A continuación, solicitamos a la maestra Claudia Ruiz Massieu, presidenta de nuestro partido y oradora invitada, pueda dirigirnos su mensaje. Muy buenos días. Licenciado Fernando Elías Calles, compañero de partido y representante de la familia Elías Calles. Distinguidos miembros del Presidium, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, apreciada expresidenta del partido, expresidentes del partido, líderes de organismos, organizaciones y estructuras de nuestro partido, distinguidas y distinguidos invitados, compañeras y compañeros. El México moderno en el que hoy vivimos se fundó dos veces. Primero con la fuerza de las armas y luego con la fuerza de la política. La revolución victoriosa derribó una dictadura que se sostuvo por más de 3 décadas a costa del empobrecimiento económico y la marginación de las mayorías populares. Los mexicanos recordamos con orgullo nuestra revolución social. Aquí donde estamos se yergue imponente su monumento, el monumento a su memoria. Sin embargo, muchas veces olvidamos que la revolución también significó el episodio más violento que nuestro país ha conocido. Murieron más de 1 millón de personas entre la guerra, el hambre y las enfermedades. Cientos de miles más quedaron en el desamparo total. La lucha armada dividió a México, como jamás había ocurrido en la historia, entre facciones sociales, intereses económicos y grupos políticos irreconciliables. Con la revolución, nuestro país se liberó de un opresor, pero quedó en riesgo de perder su unidad. Las heridas de la guerra necesitaban ser cicatrizadas con un nuevo consenso nacional que le diera paz, rumbo y cohesión a México. Esta fue la gran obra y el legado permanente por el que hoy conmemoramos y reafirmamos la vigencia del general de la Revolución, del presidente de la República, del fundador de nuestro partido, Plutarco Elías Calles. Calles tuvo el valor para hacer la guerra contra el antiguo régimen, pero sobre todo tuvo el talento para traer la paz en beneficio del pueblo. Calles entró en la historia por su destreza militar, pero terminó escribiéndola con su genio político. Su vida, más que una biografía o anecdotario, es un punto de referencia para el quehacer político de antiguas y nuevas generaciones. Plutarco Elías Calles representa el valor del trabajo político como medio de concertación y de la creación de instituciones como medio de modernización. Representa la idea de un desarrollo basado en agendas con visión de Estado por encima de las agendas con intereses de grupo. Representa el coraje que debe tener un gobierno para impulsar cambios profundos, por encima de la indiferencia que implica administrar inercias. En suma, la vida del general Calles representa una referencia política de altura que goza de plena vigencia. Plutarco Elías Calles creó el partido en el que militamos los priistas. Articuló un proyecto de nación, así como una forma de hacer política de la que somos herederos y que hoy, frente a los retos que vivimos, vale la pena recordar para encontrar ejemplo, valor e inspiración. En el pensamiento de Calles, el partido nunca fue un fin en sí mismo. Al contrario, lo concibió como un instrumento práctico para lograr objetivos políticos y cumplir metas sociales en favor de México. Nuestro partido nació en primer lugar para unificar y pacificar a los más de 8,000 grupos al mando de militares que todavía se peleaban el poder por medio de las armas en una lucha fratricida. Por eso, para el PRI, el consenso siempre ha sido una práctica importante. Es cierto, los priistas buscamos la unidad, pero no porque nos disgusten las diferencias, sino porque nosotros aspiramos a representar a una nación, no a un solo sector. Creemos en la unidad porque somos el partido que tomó un país enfrentado con una sociedad agraviada y le ofrecimos una ruta para caminar juntos. Porque los priistas tenemos memoria y sabemos bien lo mucho que nos ha lastimado cuando los mexicanos estamos divididos. Por eso,
Cuando nuestros adversarios dicen que el PRI se creó de forma autoritaria, o ignoran la historia o están mintiendo. Calles fundó el partido desde el consenso que incorporó a todos los liderazgos y grupos sociales. El PRI nació para hacer realidad las aspiraciones sociales de la revolución, para recoger las demandas populares y darles cauce como acciones de gobierno. Calles no impulsó la creación del PNR para que fuera una burocracia. Lo fundó para que fuera un partido vivo, en las colonias, en los ejidos, en los barrios, trabajando al lado de la gente. El partido de Calles surgió con algo más valioso que una estructura política. Surgió con una ruta para la nación. En sus primeros años, nuestro partido no tenía la presencia territorial, ni las organizaciones, ni la numerosa militancia a las que hoy estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo logró Calles consolidar el partido más exitoso en la historia de México, que es también uno de los más sólidos y duraderos en el mundo? Lo logramos porque le supimos ofrecer a los mexicanos una visión clara sobre el país que queríamos construir. Les ofrecimos causas concretas con las que podían identificarse: democracia e inclusión, paz y seguridad, educación y salud, soberanía y libertades, desarrollo económico y justicia social. El partido que fundó Calles es parte de una larga tradición liberal, social y progresista, forjada en eslabones distintos, pero conectados en la historia de México. Con la independencia ganamos nuestra soberanía, el primer gran objetivo de todo pueblo que desea hacer vida como nación. La reforma impuso definitivamente la República con sus principios de federalismo, laicidad y libertades individuales. Con la revolución se reivindicaron los anhelos de justicia social que habían sido sacrificados en nombre de la estabilidad. A lo largo del siglo XX fue el PRI quien recogió estas conquistas, las convirtió en proyecto de gobierno y les dio cuerpo mediante leyes e instituciones. La Constitución de 1917 dio cabida a las reivindicaciones del movimiento revolucionario para traducirlas en mandato, y nosotros, los priistas, nos encargamos de traducir el mandato en realidad. Su artículo 3 consagró el derecho a la educación. Recibimos un país en el que más del 60% de la población era analfabeta, para construir uno con cobertura universal de educación básica, en el que hoy, en 2018, el analfabetismo se ha reducido a menos del 6%. El artículo 4 estableció el derecho a la salud. Los gobiernos priistas edificaron el sistema de seguridad social más grande de América Latina, con el IMSS, el ISSSTE y un esquema de vacunación ejemplar a nivel mundial. La reivindicación de una vivienda digna se cristalizó en el Infonavit, una institución que le ha permitido tener una casa a más de 9,5 millones de familias mexicanas. Y ante la exigencia de un país democrático, fue nuestro partido quien diseñó, puso en marcha y consolidó el orden jurídico y las instituciones que nos han permitido alcanzar una democracia sólida, plural, efectiva y paritaria. Hoy más que nunca, el PRI está llamado a seguir construyendo país en beneficio de los mexicanos, pero sobre todo, estamos llamados a defender cada uno de los logros que hemos alcanzado, conquistas históricas que hoy se encuentran en riesgo. Casi 90 años después de que Calles fundara nuestro partido, los priistas nos preparamos para su reforma más importante, de la que depende nuestra vigencia como una fuerza política relevante. Hoy como ayer, enfrentamos momentos aciagos. Ahora como antes, no tengo duda de que vamos a superarlos. Por eso esta ceremonia es mucho más que una efeméride. Es una oportunidad para mirar atrás al mismo tiempo que miramos hacia adelante. Es la oportunidad de regresar a nuestros orígenes, a lo que nos hizo fuertes y a lo que nos hizo grandes, pero también es la oportunidad de imaginar el futuro de nuestras causas, de nuestras estructuras y de nuestras formas de hacer política. A la política progresista e institucional del siglo XX debemos hoy sumar la política cercana, social y ciudadana del siglo XXI. El ejemplo de Calles nos muestra que hay 3 pilares
en los que se cimienta la esencia de nuestro partido y que es indispensable vigorizar para ganar fortaleza. El primer pilar es la unidad interna, la unidad solidaria frente a la adversidad y frente a nuestros adversarios. La unidad que no significa tener las mismas opiniones en temas particulares, sino coincidir en los grandes objetivos éticos, ideológicos y programáticos. La unidad que se forja reconociendo nuestra diversidad, aceptando como legítimas nuestras discrepancias y debatiendo abiertamente nuestras diferencias. La unidad donde las mayorías no avasallan a las minorías, sino que les dan voz y las incluyen en la toma de decisiones. La unidad que hoy debemos construir ya no como disciplina impuesta desde arriba, sino como consenso generado desde abajo. La unidad forjada en el diálogo, en la generosidad de reconocer la lealtad, el valor y la capacidad de cada priista para consolidar al partido. La unidad hecha desde la militancia, no la unanimidad dictada por la dirigencia. El segundo pilar es recuperar nuestra vocación social y nuestro origen popular. Hace ya tiempo que el partido dialoga más consigo mismo y se encuentra más en los despachos que escuchando a la gente en el territorio. Nos alejamos de la ciudadanía y al hacerlo, permitimos que otras fuerzas políticas se adueñaran de nuestras causas. Las dirigencias se distanciaron de lo más importante que tiene el PRI, su militancia. La fuerza del PRI no surgió por casualidad. Es producto de un inmenso trabajo territorial, de miles de recorridos por barrios, pueblos y sierras. Es resultado de tener la sensibilidad para adaptarse a los cambios sociales permanentes que generan nuevas demandas y necesidades. Si queremos mantener y aumentar esa fuerza, debemos romper las inercias burocráticas para recuperar el partido vivo, el partido en movimiento, el partido de causas populares que fundó Calles. El tercer pilar es definir, postular y promover un proyecto de nación acorde con los intereses de la ciudadanía. Calles no creó una simple plataforma electoral, concibió un plan de largo plazo para México. Él sabía que un partido necesita estructuras fuertes para movilizar, pero que requiere primero de ideas claras para convencer. Eso es precisamente lo que ahora debemos hacer. Escapemos de las visiones pequeñas que lo único que buscan es ganar una elección a costa de nuestra identidad y de nuestros principios. Atrevámonos a construir una nueva visión de país con la cual podamos entusiasmar y ofrecer esperanza a los mexicanos. Tracemos una hoja de ruta en la que nos veamos reflejados todos los priistas para avanzar cohesionados con el mismo ritmo y hacia el mismo objetivo. Sepamos conservar nuestros principios esenciales, pero sepamos también dejar atrás las inercias, los vicios y las formas caducas que nos alejaron de la gente. Tengamos la audacia de plantearnos nuevos lenguajes, más novedosos para ser los protagonistas políticos del siglo XXI. Compañeras y compañeros, en su famoso discurso frente al Congreso, Calles dijo que por primera vez México tenía la oportunidad de superar su condición histórica como país de caudillos para convertirse en una nación de leyes y de instituciones. Hoy, 9 décadas después, México nuevamente requiere una fuerza política valiente, audaz y patriota, dispuesta a defender las instituciones frente a pretensiones personalistas y a salvaguardar el orden constitucional contra anhelos autoritarios. Ni el partido de la derecha, dividido internamente, ni el partido de la izquierda, disminuido a su mínima expresión, pueden ser la oposición firme, defensora de las libertades políticas y del régimen democrático ante los caudillismos del siglo XXI. Por nuestra historia, por nuestros principios, por nuestra experiencia y por nuestro amor por México, el PRI está obligado a atender ese llamado. Para eso necesitamos reconstruirnos y vamos a hacerlo, regresando a lo mejor de nuestros orígenes, como el partido unido, popular,
con una ruta clara para la nación, fundado en principios, leyes e instituciones que nos muestra el ejemplo de Plutarco Elías Calles. Estemos orgullosos de nuestro partido, de nuestro legado y de nuestro servicio en favor de México. Encontremos inspiración en nuestra historia, que si algo nos enseña es que jamás ha existido adversidad que no haya podido vencer nuestra unidad, ni obstáculos mayores que nuestras convicciones, ni retos más fuertes que nuestra voluntad. Muchas gracias.